El viento soplaba sobre la cresta con un silbido áspero, como si quisiera arrancar de raíz cada árbol que se aferraba al suelo pedregoso. Calder, el vaquero, se inclinaba contra esa corriente helada mientras recogía leña húmeda. Sus botas hundían la escarcha, y cada paso despertaba un crujido semejante al gemido de un hueso quebrado. Hacía años que vivía en soledad, y aunque su cuerpo cargaba cicatrices visibles e invisibles, había aprendido a callar frente al dolor. Era un hombre al que la guerra le había robado todo menos la costumbre de respirar. 5 inviernos habían pasado desde que se construyó aquella cabaña con sus propias manos. La madera de pino aún guardaba el olor resinoso que se mezclaba con el humo de la chimenea. Allí, entre paredes humildes y techo inclinado, había tejido una rutina austera: alimentar al ganado, mantener vivo el fuego, vigilar el horizonte por si el destino volvía a tenderle una emboscada. Su vida era simple y a su manera soportable. Pero esa mañana, cuando el sol tímido apenas asomaba tras los montes, algo rompió el ciclo. Un movimiento en el borde del bosque lo obligó a detenerse. Al principio pensó que sería un ciervo extraviado o un coyote buscando restos, pero la silueta era demasiado quieta, demasiado humana. Se acercó con cautela, el rifle colgado del hombro, aunque no alzado. A medida que reducía la distancia, descubrió que no se trataba de un animal, ni de un adulto, sino de una niña. Estaba encogida tras un tronco caído, con la piel manchada de polvo, los labios secos y los ojos abiertos en un silencio que dolía. No tendría más de 7 años. Vestía harapos raídos, sin calzado que la protegiera de la escarcha. Calder se inclinó despacio, intentando no asustarla. Preguntó si estaba herida, pero la niña apenas parpadeó. Temblaba, no de miedo, sino de hambre y agotamiento. El vaquero, endurecido por tantas pérdidas, sintió algo removerse en su interior. Se quitó el abrigo y la envolvió en él con un cuidado que ni él sabía conservar. Su cuerpo ligero, apenas un puñado de huesos, le recordó lo que había perdido en otro tiempo. La llevó a la cabaña y la recostó frente al fuego. Con paciencia le ofreció agua tibia, luego pedazos de pan de maíz. La niña comió en silencio, desesperada, como si el alimento pudiera desaparecer en cualquier instante. Calder no hizo preguntas inmediatas. Sabía que las respuestas, si llegaban, lo harían a su propio ritmo. Esa noche permaneció despierto junto a la chimenea, manteniendo vivas las llamas mientras vigilaba la puerta. Afuera, el bosque guardaba secretos, y él comprendía que ninguna criatura tan joven podría haber llegado hasta allí sin un pasado oscuro persiguiéndola. Al segundo día, la niña seguía dormida, apenas moviéndose entre sueños. Calder la observó con una mezcla de inquietud y compasión. ¿Quién la había dejado atrás? ¿Había escapado de una tragedia mayor? El silencio del bosque no ofrecía pistas. Se dedicó a sus labores habituales, pero con un ojo siempre puesto en la cabaña. Algo en su instinto le decía que la calma era frágil, un delgado cristal que podía romperse al menor golpe. Al tercer día, cuando el sol ya caía tras las montañas, el perro de Calder ladró una sola vez y se quedó en silencio. Esa señal, breve y grave, lo obligó a salir con cautela. Entonces la vio una mujer, avanzaba lentamente por el sendero. Su andar revelaba cansancio, y sin embargo, su porte no se quebraba. Llevaba un vestido de piel tradicional, gastado por el uso, con costuras abiertas que dejaban ver cicatrices recientes. No tenía calzado, y aún así, su paso era firme. Su rostro, enmarcado por largas trenzas adornadas con plumas, mostraba pómulos altos y ojos oscuros que brillaban con la dureza de quien ha visto demasiado. Al llegar frente a él, no levantó la voz, apenas susurró: «Busco a mi hija». Calder asintió y le permitió entrar. La niña, al reconocerla, pronunció un débil mamá que se quebró en el aire como cristal. La mujer cayó de rodillas, abrazándola con una fuerza desesperada. Sus lágrimas no brotaron, se le habían agotado tiempo atrás, pero sus manos temblaban de alivio.
El vaquero, testigo mudo, comprendió que aquel reencuentro era un pacto sellado por el destino. Cuando la mujer habló de nuevo, su voz cargaba un peso ancestral. Me llamo Ailani, sigo el camino antiguo. Alimentaste a mi hija. Ella vive porque tú la protegiste. Ahora te pertenezco, si me aceptas. El silencio que siguió fue más intenso que cualquier disparo. Calder, hombre reacio a supersticiones, percibió sin embargo la seriedad de aquella tradición. No era una súplica, era una declaración solemne. Los ojos de Ailani no pedían compasión, ofrecían entrega. La niña dormía entre ellos, respirando tranquila por primera vez en días. El vaquero sabía que aceptar esa unión cambiaría su vida, y no obstante, una parte de él que había permanecido muerta comenzó a latir de nuevo. Se apartó hacia la puerta, la abrió en un gesto de aceptación, y permitió que ambas entraran en su mundo. Aquella cabaña solitaria, que por años había sido refugio de un solo hombre, se transformó en un hogar compartido en el instante en que la puerta se cerró tras ellas. Las primeras noches fueron de cautela y silencio. Ailani se encargaba del fuego, de preparar infusiones con hierbas que traía en pequeños sacos de tela, de cuidar a la niña con manos firmes y pacientes. Calder observaba sin intervenir demasiado, pero el espacio entre ellos comenzaba a llenarse con gestos sencillos: compartir un pedazo de pan, sostener un cubo de agua, reparar juntos una bisagra suelta. Eran actos mínimos, pero cargados de significado. El invierno arreció pronto, cubriendo la cresta con un manto blanco. Calder debía palear el camino hasta el granero 2 veces al día para evitar que la nieve bloqueara las puertas. Mientras tanto, Ailani y la niña encontraban un ritmo dentro de la cabaña. La pequeña, aún débil, ayudaba barriendo con una escoba improvisada, sonriendo tímidamente cada vez que recibía aprobación de su madre o del vaquero. El fuego de la chimenea se volvió centro de la vida común. Allí, bajo la luz temblorosa, los silencios se hacían más densos y también más reveladores. Una noche, mientras la tormenta rugía afuera, Ailani se acercó a Calder con una manta en las manos. Sus ojos se encontraron y no hubo palabras suficientes para describir el peso de aquel instante. No era gratitud lo que reflejaba su mirada, sino elección. El vaquero, acostumbrado a la soledad y a la certeza de que nadie más ocuparía ese espacio, comprendió que estaba ante un cambio irreversible. El contraste entre su pasado devastado y aquel presente lleno de pequeñas señales de vida lo desarmaba poco a poco. Había perdido a su esposa y a un hijo que nunca nació. Ahora la vida le ofrecía otra oportunidad envuelta en la forma de una mujer fuerte y una niña que había aprendido a confiar. Cada día era un aprendizaje compartido. Donde antes había solo rutina, ahora había compañía. Donde había silencio absoluto, ahora había risas tímidas y miradas sostenidas. El invierno era el mismo, implacable y frío, pero dentro de la cabaña la historia empezaba a escribirse con un calor distinto. Palabra por palabra, gesto por gesto, la promesa no dicha entre ellos se fortalecía. Ya no eran 3 extraños que compartían un refugio por accidente. Estaban tejiendo una familia nacida del azar, la necesidad y una tradición ancestral que había unido sus destinos para siempre. La nieve seguía cayendo con furia en la cresta, cubriendo cada sendero y borrando las huellas del pasado. Calder pasaba las mañanas despejando el techo del granero para que no se derrumbara bajo el peso helado, mientras Ailani mantenía el interior de la cabaña vivo con fuego, caldos y cuidados. La niña, a la que llamaban Yani, empezaba a recuperar color en sus mejillas. Ya no parecía un espectro hambriento, sino una pequeña presencia que llenaba el lugar con pasos suaves y preguntas apenas susurradas. A veces, Calder se sorprendía escuchando una risa apagada proveniente del rincón donde Yani jugaba con un pedazo de madera que él mismo le había tallado en forma de caballo. Aquella risa, sencilla y breve, era más poderosa que el rugido del viento. Se daba cuenta de que el eco en las paredes ya no era un vacío absoluto,
La vida había regresado disfrazada de niña. Ilani trabajaba sin descanso. Al amanecer hervía agua, revisaba los frijoles, reparaba las costuras de su vestido con paciencia. Había aprendido en pocos días dónde Calder guardaba sus herramientas, sus cuencos, hasta las tazas de hojalata con bordes doblados. Se movía como si el lugar ya le perteneciera, y sin embargo, cada gesto suyo era medido, casi reverente, como quien respeta un terreno ajeno. Calder lo notaba y se preguntaba cuántos hogares había tenido antes de este y cuántos había perdido. Por las noches, cuando Yani dormía envuelta en una manta cerca del fuego, el silencio se hacía espeso. Calder remendaba arneses o afilaba cuchillos, y Ailani cosía en un rincón. Sus miradas se cruzaban de cuando en cuando, como chispas que se negaban a apagarse. Una noche en particular, ella levantó los ojos y lo encontró observándola. No apartó la mirada. Ese instante, aunque breve, fue más largo que toda la tormenta afuera. El vaquero recordaba a su esposa perdida, una memoria que aún dolía como herida abierta. Pero en presencia de Ailani, el dolor no desaparecía, sino que se transformaba en un peso compartido. Ella también cargaba su pasado. Había mencionado a una hermana que no logró escapar de los hombres que arrasaron su aldea. En ese silencio compartido había un reconocimiento mutuo. Ambos sabían lo que significaba perderlo todo, y aún así seguir de pie. Los días pasaban, y el invierno parecía eterno. Calder notaba cambios pequeños pero constantes. La taza que Ilani apartaba para él sin pedirlo, la manta extra que dejaba doblada junto a la de Yani, el modo en que ella inclinaba la cabeza cuando él entraba después de cortar leña. No eran declaraciones, pero sí gestos que hablaban de un espacio que poco a poco dejaba de ser suyo para volverse de ellos. Un amanecer, mientras preparaba el café, Ailani dijo con voz baja: «No necesito promesas, solo necesito saber que este lugar puede ser un hogar». Calder no respondió de inmediato. El vapor subía de la olla y empañaba la ventana. Luego, con un suspiro casi imperceptible, dijo: «Mientras yo respire, aquí tendrás un hogar». Las palabras flotaron en el aire como brasas encendidas. Ailani no lloró, pero colocó su mano sobre la suya con un gesto ligero, más para anclarlo que para convencerlo. Ese contacto tan simple cambió el espacio entre ellos para siempre. A partir de entonces, las noches dejaron de sentirse interminables. Había una cercanía silenciosa, un calor que no provenía solo del fuego. Una madrugada, cuando la tormenta finalmente cedió, Calder la vio cosiendo en la penumbra. El cuello de su vestido había sido remendado con modestia, pero la tela aún dejaba entrever la curva de su cintura a la luz parpadeante. Él desvió la mirada, no por vergüenza, sino porque el deseo crecía en él como un fuego al que temía no poder controlar. Ailani lo notó. Se levantó despacio y cruzó la habitación hasta donde él estaba. No habló de inmediato. Tomó el cuero agrietado que él intentaba arreglar y lo examinó con calma. Luego, en voz baja comentó: «Tiras demasiado fuerte. No hace falta». Calder la miró fijamente. Ella no retrocedió. «¿Siempre arreglas todo solo?», preguntó. «No queda de otra», respondió él. Ella dejó la correa sobre la mesa y permaneció de pie entre él y el fuego. La luz la delineaba en sombras suaves y su voz sonó firme: «No le temo a los hombres. Le temo a lo que creen poseer». Calder apoyó el codo en la mesa, mirándola con seriedad. «Yo no te poseo». Ella ladeó la cabeza apenas. «Todavía no». No había reproche, solo un hecho. El silencio que siguió fue denso, pero no incómodo. Era un puente entre dos mundos que comenzaban a encontrarse. Esa misma noche, cuando Yani dormía profundamente, Ailani tomó una decisión. Cruzó el espacio que los separaba y apoyó la mano en el antebrazo de Calder. No fue un gesto de entrega, sino de elección. Con voz baja, casi un suspiro, dijo: «Te elijo, no porque te deba nada, sino porque quiero». El corazón del vaquero golpeó con fuerza en su pecho.
Había pasado años creyendo que el amor se le había arrebatado para siempre, y ahora una mujer marcada por la vida lo miraba con determinación. No contestó con palabras, se levantó, la sostuvo por la cintura y la acercó hasta que no quedó espacio entre ellos. El primer beso fue lento, casi torpe, pero luego ardió como una llama contenida demasiado tiempo. Afuera, la nieve caía silenciosa sobre la cresta, pero dentro de la cabaña el mundo había cambiado. Esa noche Ailani compartió su lecho, no por obligación, sino por voluntad, y Calder comprendió que el destino, cruel en otros tiempos, le estaba ofreciendo una nueva forma de pertenecer. Al amanecer, los rayos débiles del sol se filtraban por las rendijas de la cabaña. Ailani dormía a su lado, un brazo apoyado sobre su pecho. Su respiración tranquila llenaba el cuarto de una paz que él no había sentido en años. Yani seguía envuelta en mantas cerca del fuego, con una sonrisa leve en el rostro. Por primera vez en mucho tiempo, Calder no sintió prisa en levantarse. No había guerra, ni fantasmas, ni soledad que lo apremiaran. Solo el murmullo de un hogar que empezaba a nacer. Ese día, mientras reparaba el techo del granero, Calder miraba a Ailani trabajar abajo, pasándole tablas con las mangas arremangadas, los pies descalzos en el barro húmedo. Yani jugaba cerca, recogiendo palos para el fuego. Cuando sus miradas se cruzaron, él vio en los ojos de Ailani algo más que gratitud. Vio un anhelo de permanencia, una promesa no dicha. Al caer la tarde, se sentaron en el porche, abrigados con mantas, observando la nieve acumulada. Calder le entregó una taza de café caliente y Ailani la sostuvo entre las manos con lentitud. «Quiero quedarme», dijo en voz baja. Él la miró con calma. «Ya estás aquí». «No, no solo por ahora. Quiero quedarme de verdad». Calder inclinó la cabeza, estudiándola. «Temías que te echara. A veces creo que la paz no puede durar», admitió ella. El vaquero dejó la taza a un lado y con voz firme pronunció: «No te recibí por culpa, no te toqué por lástima. Quiero que estés aquí, quiero que ella esté aquí». Los ojos de Ailani se suavizaron. Tomó su mano y la llevó a su mejilla. No lloró, pero susurró en apache unas palabras que Calder no entendió, aunque las sintió grabarse en su pecho como un juramento silencioso. La vida, pensó él, acababa de cambiar para siempre. El deshielo llegó de golpe, como un suspiro inesperado entre tormentas. El arroyo, que durante semanas había sido un bloque de cristal helado, comenzó a murmurar otra vez bajo la pala de Calder. El agua corría turbia, arrastrando ramas y hojas muertas, pero el sonido era un recordatorio de que la vida persistía incluso después del invierno más cruel. En la cabaña, Ailani se movía con naturalidad, como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. Conocía cada grieta del piso, cada sombra de la chimenea, cada rincón donde el aire se colaba. Yani seguía sus pasos con curiosidad infantil, repitiendo gestos, aprendiendo a barrer, a colocar leña en el fuego, a llamar al vaquero Calder con una timidez que pronto se volvió confianza. El hombre, que hasta hacía poco vivía en completo silencio, se encontraba escuchando voces suaves a su alrededor. La risa de la niña, cuando lograba encender una brasa con una chispa torpe. El canto bajo de Ailani mientras molía maíz en un cuenco. Eran sonidos sencillos, pero para él significaban el renacer de un hogar. Una tarde, mientras reparaba la valla del corral, Calder levantó la vista y vio a Ailani caminar hacia él. El viento agitaba sus trenzas y el sol del crepúsculo delineaba su figura contra el horizonte. Se detuvo junto a él, observando cómo clavaba un nuevo poste en la tierra. «Antes este lugar estaba demasiado callado», dijo ella. Calder sonrió apenas, sin dejar de trabajar. «Y ahora no lo está». Ailani asintió. Luego se agachó para recoger un pedazo de madera caída. Sus dedos, firmes y ágiles, se movían con destreza. Cuando sus miradas se cruzaron otra vez, hubo un silencio distinto. No era incómodo, sino lleno de entendimiento.
El contraste entre lo que habían perdido y lo que estaban construyendo los unía de una manera más fuerte que cualquier juramento. Las noches continuaron siendo frías, pero dentro de la cabaña el calor era otro. Calder se sorprendía a sí mismo observando cómo Ailani doblaba cuidadosamente las mantas o cómo Yani se quedaba dormida con la cabeza en su regazo. Había aprendido que la familia no siempre nace de la sangre. A veces surge de un acto tan simple como compartir pan en medio de la escarcha. Con el paso de los días, Ailani dejó de hablar en susurros y comenzó a hablar con voz firme. Contaba historias de su pueblo, de las tradiciones que mantenían viva la memoria de los ancestros. Hablaba del camino antiguo, donde la gratitud y la pertenencia eran más poderosos que las cadenas. Calder la escuchaba sin interrumpir, y en esos relatos encontraba una sabiduría que no venía de libros ni de soldados, sino de generaciones enteras que habían aprendido a resistir. Una noche, mientras Yani dormía, Ailani se acercó al fuego con un gesto solemne. Sostuvo en sus manos un collar hecho con cuentas de hueso y plumas. Lo colocó sobre la mesa entre ellos. «Este es un símbolo de mi pueblo», dijo. «No se entrega sin razón. Lo coloco aquí para decir que no estoy de paso». Calder lo tomó con cuidado. No era un hombre de adornos ni símbolos, pero entendió el peso de aquel gesto. Lo sostuvo entre sus manos callosas y luego lo colocó alrededor de su cuello sin pronunciar palabra. El silencio fue suficiente. El invierno cedía poco a poco, pero no así las sombras del pasado. Algunos rumores llegaban desde el pueblo cercano. Hombres armados que habían arrasado aldeas indias todavía rondaban los valles. Calder sabía que el peligro no estaba del todo lejos. Por eso, cada vez que salía a cortar leña o revisar el ganado, dejaba su rifle al alcance, no por desconfianza hacia Ailani, sino por precaución hacia el mundo. Un amanecer, mientras el cielo aún estaba teñido de gris, Yani despertó con tos seca. Ailani encendió el fuego y preparó infusiones con hierbas, colocándole paños húmedos en el pecho. Calder observaba con creciente preocupación, pero también con respeto. Aquella mujer sabía lo que hacía. La niña mejoró con el paso de los días, y cuando volvió a reír junto al fuego, él sintió un alivio tan profundo que lo dejó sin palabras. Con cada prueba superada, los lazos se estrechaban. El vaquero comenzó a enseñar a Yani a montar un caballo pequeño que apenas llegaba a la altura de su pecho. Ella se aferraba a la silla con manos torpes, riendo cada vez que el animal daba un brinco leve. Ailani los miraba desde el porche, con el rostro iluminado por algo que Calder apenas reconocía como esperanza. Una tarde, mientras el sol caía detrás de los montes, Calder se detuvo a mirar a ambas juntas, madre e hija recogiendo leña. Sintió un peso en el pecho, no de dolor, sino de certeza. Años atrás había creído que la vida lo había condenado a la soledad eterna. Ahora entendía que aquella niña abandonada y aquella mujer marcada por la pérdida no habían llegado a su puerta por azar. Había un hilo invisible, tejido por tradiciones y sufrimiento, que los había unido. Esa noche, cuando el viento golpeaba con suavidad las ventanas, Ailani se sentó junto a él y le tomó la mano. «No sé qué traerá el mañana», dijo con voz grave, «pero sé que no quiero enfrentarlo sola». Calder apretó sus dedos con firmeza. «Mientras yo respire, no estarás sola». El silencio que siguió fue cálido, como una manta compartida. Ailani apoyó la cabeza en su hombro, y Calder, por primera vez en años, permitió que la paz lo cubriera sin miedo a perderla. Al llegar la primavera, los árboles comenzaron a brotar de nuevo, y la cresta se llenó de un verde tímido. Calder, Ailani y Yani trabajaban juntos en la tierra, sembrando frijoles y maíz, reparando cercas, preparando la cabaña para la nueva estación. Habían dejado de ser tres sobrevivientes unidos por el azar. Ahora eran un hogar, una familia hecha de elección. Una mañana, mientras el sol se levantaba radiante sobre el valle, Yani corrió hacia ellos con una flor silvestre en la mano, la colocó sobre la mesa y dijo con una sonrisa amplia: «Para que el fuego nunca se apague». Calder y Ailani se miraron.
Ninguno necesitó decir palabra. La niña, sin saberlo, había pronunciado la promesa más importante de todas. El vaquero, que una vez había vivido con la certeza de que la guerra lo había dejado vacío, entendió que no todo estaba perdido. A veces, la vida devuelve lo que arrebata, pero en formas inesperadas, en una niña que aparece en el bosque, en una mujer que ofrece su pertenencia como tradición ancestral, en un hogar que se reconstruye con fuego, pan y silencio compartido. Y así, en la cabaña de la cresta, mientras el viento soplaba suave y el horizonte se abría con promesas de nuevos días, Calder supo que ya no era un hombre solo, era guardián de un fuego, compañero de una mujer fuerte, padre de una niña que había aprendido a reír de nuevo. El pasado seguía allí, con sus cicatrices y fantasmas. Pero el presente, construido con manos firmes y corazones decididos, era más fuerte. Y en ese presente, sellado por un acto de gratitud convertido en amor, el vaquero y la mujer apache encontraron lo que ni la guerra ni la pérdida pudieron borrar, la certeza de que juntos pertenecían a un mismo destino.